Cuando miles de policías llegan a poner orden en un barco adornado con personajes de dibujos animados, lo que venga después difícilmente te sorprenda. O sí, ayer, a pesar de múltiples obstáculos, más de 2 millones de personas lograron depositar su voto en Cataluña. Durante toda la jornada, las redes sociales compartían atónitas las imágenes de policías golpeando a ancianas, entrando por la fuerza en colegios electorales y requisando urnas para impedir el voto en un país europeo al que le gusta presumir de sus plenas garantías democráticas. Las comparaciones jocosas con Venezuela no se hicieron esperar, tampoco las reacciones de tuiteros famosos ni los titulares de grandes medios internacionales que entraban en abierta contradicción con sus pares españoles. Uno de los videos más compartidos hizo soñar a muchos tuiteros con lo que debería haber sido la norma de no haberse obstaculizado la realización del referéndum. Un joven ataviado con la bandera de España votando entre los aplausos de una mayoría de independentistas. El tuit más popular de la jornada obviamente refleja el sentir de las redes sociales dentro de Cataluña y en buena parte de España. Con su estrategia, Mariano Rajoy está siendo el principal impulsor del independentismo, porque aunque unos votaron por la independencia y otros en contra, la jornada de ayer se resume en que ambos acudieron a las urnas para exigir que se les permita opinar y decidir. Y si el gobierno español se niega a admitir esta realidad, el barco de Piolín lleno de policías parecerá la medida más sensata y planificada comparada con las que vengan, y la menos peligrosa.